Durante décadas el Vietcong fue presentado como símbolo de lucha popular, pero bajo esa imagen se ocultaba un sistema de control total, basado en el miedo, la obediencia forzada y la destrucción calculada de toda disidencia. No era solo una guerra, era un modelo de dominación integral, sin estructuras visibles, sin uniformes fijos y sin reglas reconocibles. Logró imponer su orden en aldeas enteras, moldeando la vida cotidiana mediante el terror, la manipulación y el silencio. Todo lo que no servía al proyecto revolucionario era eliminado sin contemplaciones. ¿Cómo funcionaba realmente ese sistema? ¿Qué ocurrió en las zonas controladas por el Vietcong? ¿Y por qué su historia sigue oculta medio siglo después de la victoria comunista? Del Viet Minh al Vietcong, génesis de una guerrilla. Vietnam había conocido la ocupación extranjera durante milenios. 1000 años bajo administración china forjaron una cultura de resistencia que se convertiría en el fundamento de una de las insurgencias más letales del siglo XX. Cuando Francia incorporó el territorio a su imperio colonial en 1858, desencadenó fuerzas que eventualmente destruirían no solo su presencia, sino la estabilidad de toda la región. La colonización francesa transformó Vietnam en una plantación gigantesca donde los campesinos se convirtieron en servidumbre en sus propias tierras. Los impuestos confiscatorios, el trabajo forzoso y la educación reservada exclusivamente para colaboracionistas crearon un resentimiento que alimentaría décadas de violencia posterior. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa de 1940 estableció una colaboración franco-nipona que maximizó la explotación de recursos vietnamitas. La hambruna catastrófica de 1945 eliminó a más de 1 millón de personas, exponiendo el colapso moral de los ocupantes y creando un vacío de legitimidad que sería llenado por fuerzas revolucionarias. En este contexto emergió Ho Chi Minh, revolucionario cuya formación en Francia, la Unión Soviética y China le proporcionó una síntesis letal de nacionalismo vietnamita y disciplina organizativa marxista-leninista. En 1941 estableció el Viet Minh, fusionando por primera vez fervor patriótico tradicional con estructura operativa comunista moderna. El Viet Minh se expandió durante la ocupación japonesa, estableciendo redes guerrilleras que presentaban al movimiento como la única fuerza auténticamente vietnamita. Tras la capitulación japonesa, Ho Chi Minh proclamó la independencia citando la Declaración estadounidense, pero Francia envió tropas para restaurar su imperio colonial. La Primera Guerra de Indochina se prolongó 8 años, durante los cuales el Viet Minh perfeccionó tácticas de desgaste psicológico que incluían emboscadas coordinadas, sabotaje de infraestructura y movilización campesina que convertía poblaciones enteras en redes de inteligencia. El conocimiento superior del terreno, combinado con apoyo chino tras la victoria de Mao en 1949, compensó su inferioridad en armamento convencional. Dien Bien Phu en 1954 marcó el fin del Imperio francés. Durante 56 días, fuerzas vietnamitas cercaron a 13.000 soldados franceses en un valle montañoso, bombardeando sus posiciones mientras cortaban suministros. La rendición francesa fue total, obligando a París a negociar su retirada definitiva. Los acuerdos de Ginebra dividieron Vietnam en el paralelo 17, el norte bajo Ho Chi Minh, el sur bajo un gobierno respaldado por Estados Unidos. Las elecciones de reunificación pactadas para 1956 nunca ocurrieron. Ngo Dinh Diem, presidente católico del sur, las canceló temiendo una victoria comunista, decisión que radicalizó la situación y sembró las semillas de una guerra civil infinitamente más destructiva. El régimen de Diem intensificó la represión contra comunistas, budistas y campesinos, implementando aldeas estratégicas que se asemejaban a campos de concentración. Sus políticas discriminatorias favorecían élites urbanas católicas mientras ignoraban a la mayoría budista rural, creando resentimientos que alimentarían la insurgencia posterior. En 1960, la oposición se reorganizó como Frente Nacional de Liberación, denominado despectivamente Viet Cong por sus enemigos. Aunque se presentaba como Movimiento del Sur, estaba profundamente dirigido desde Hanoi, donde el Partido Comunista coordinaba operaciones estratégicas mientras proporcionaba entrenamiento, armamento y directrices políticas.
El Vietcong adoptó la doctrina maoísta de guerra popular prolongada, organización política clandestina, guerra de guerrillas y finalmente guerra convencional. Para sostener esta estrategia, Vietnam del Norte construyó la ruta Ho Chi Minh, red logística que transportaba armas, suministros y combatientes desde las montañas del norte hasta las selvas del sur, atravesando Laos y Camboya. Constantemente bombardeada por aviación estadounidense, la ruta se reconstruía mediante trabajo de decenas de miles de ingenieros y campesinos movilizados. Su capacidad de regeneración se convirtió en símbolo de determinación vietnamita y pesadilla logística para estrategas que nunca lograron interrumpir el flujo de suministros. El Vietcong desarrolló estructura organizativa que combinaba células políticas locales, unidades guerrilleras, redes de inteligencia civil y administraciones paralelas que competían con el gobierno de Saigón. Su fortaleza residía en la infiltración de aldeas donde establecía tribunales populares, redistribución de tierras y servicios que el Estado oficial no proporcionaba. Esta infraestructura dual creó condiciones perfectas para métodos extremos de control social que trascenderían cualquier concepto de guerra convencional. Eliminados sin huella, la ingeniería del asesinato selectivo. A partir de 1957, el Vietcong implementó la campaña de destrucción del aparato administrativo enemigo, doctrina que convertía el asesinato político en herramienta de ingeniería social. Esta operación trascendía la violencia militar para transformarse en un programa de eliminación física destinado a conquistar el control absoluto de comunidades rurales. Los servicios de inteligencia compilaron inventarios exhaustivos de elementos contrarrevolucionarios en cada aldea del sur. Las listas negras contenían información detallada sobre jefes de aldea, maestros, médicos, policías, religiosos y cualquier figura que simbolizara la presencia estatal en la vida campesina. Cada persona representaba un eslabón en la cadena de autoridad que conectaba Saigón con las comunidades de base. Las ejecuciones se organizaban como teatro ritual. Las víctimas eran extraídas durante operaciones nocturnas y ejecutadas públicamente mediante métodos calculados para crear trauma duradero, disparos en la cabeza, decapitaciones con machete, ahorcamientos y enterramientos en vida. En el delta del Mekong, los cadáveres se arrastraban por las calles y colgaban con carteles. Esto le pasa a los perros del régimen de Saigón. Los cuerpos permanecían expuestos durante días como lecciones anatómicas del terror. Algunos eran decorados con consignas escritas en sangre: traidor a la revolución, agente del imperialismo yanqui. Los niños eran obligados a observar las ejecuciones y desfilar frente a los cadáveres en ejercicios de adoctrinamiento por el horror. Los jefes de aldea constituían objetivos prioritarios. Su asesinato, acompañado de la eliminación de familias completas, provocaba el colapso inmediato de autoridad estatal local. En horas, comités populares del Vietcong ocupaban el vacío, estableciendo tribunales revolucionarios y redes de vigilancia que monitoreaban cada aspecto de la vida aldeana. Los maestros enfrentaban persecución especial por transmitir valores burgueses. En Quang Ngai, un educador fue obligado a cavar su propia sepultura frente a la escuela antes de ser ejecutado por enseñar el alfabeto latino. Frecuentemente eran asesinados delante de sus estudiantes como lecciones sobre las consecuencias de propagar veneno ideológico imperialista. Los líderes religiosos representaban amenazas ideológicas al materialismo dialéctico. Monjes budistas fueron decapitados ceremonialmente mientras pagodas se incendiaban. Sacerdotes católicos y ministros protestantes sufrían torturas prolongadas antes de sus ejecuciones, acusados de servir como agentes de corrupción espiritual occidental. Entre 1957 y 1972, las estimaciones conservadoras documentaron la ejecución de 36.000 a 50.000 civiles por motivos exclusivamente políticos, aunque la cifra real probablemente superó las 100.000 víctimas. En la provincia de Binh Dinh se registraron más de 300 asesinatos contra figuras locales entre 1967 y 1970. En Go Bap, cerca de Saigón, se descubrió una fosa con 9 maestros ejecutados con disparos en la nuca, seleccionados por participar en programas de alfabetización estadounidenses. Un desertor identificado como Tan
Confesó haber participado en 40 ejecuciones públicas entre 1964 y 1968. Cada disparo era una lección educativa. Explicó citando la doctrina que justificaba estos actos como pedagogía política necesaria. Esta campaña alteró irreversiblemente la estructura social rural. Comunidades enteras quedaron desprovistas de líderes, educadores y figuras espirituales. El miedo se institucionalizó como mecanismo de control más efectivo que cualquier presencia militar. Las consecuencias psicológicas persisten hasta la actualidad. Familias exterminadas, tradiciones quebradas, confianza interpersonal erosionada. El terror político del Vietcong no fue su producto accidental, sino herramienta deliberada para conquistar control total de la sociedad vietnamita, anticipando formas de genocidio político que eliminarían no solo individuos, sino clases sociales completas. Selvas del dolor, las cárceles invisibles del Vietcong. En las profundidades de las selvas de Vietnam, Camboya y Laos, el Vietcong estableció una red carcelaria clandestina que operaba como laboratorio del sufrimiento humano. Estas instalaciones móviles, construidas con bambú y camufladas bajo el dosel vegetal, se convirtieron en centros de quebrantamiento físico y psicológico donde prisioneros enfrentaron técnicas refinadas durante décadas de conflicto revolucionario. Los complejos se reubicaban cada 2 semanas para evitar bombardeos, obligando a prisioneros encadenados a marchas de hasta 20 kilómetros bajo vigilancia armada. Estas caminatas se realizaban sin pausas prolongadas, bajo calor tropical, lluvia constante o terreno montañoso. Quienes colapsaban eran abandonados o arrastrados por otros prisioneros. Las heridas de pies, infecciones por sanguijuelas y deshidratación extrema acompañaban el desplazamiento constante, dificultando el establecimiento de cualquier rutina o resistencia organizada. Los cautivos eran alojados en fosas excavadas directamente en la tierra, en jaulas suspendidas entre árboles o en cabañas sin paredes que los exponían completamente a los elementos. No existía distinción entre día y noche. La exposición directa al sol, la lluvia, los insectos y los vientos monzónicos formaban parte deliberada del entorno carcelario. Se evitaba toda construcción permanente, lo que impedía el desarrollo de condiciones mínimas de higiene o reposo. El suelo fangoso, los techos de hoja improvisados y la humedad continua eran parte del diseño de quebrantamiento. La malnutrición no era consecuencia del caos de la guerra, sino una política deliberada. La dieta consistía en arroz mohoso, raíces crudas, hojas hervidas, insectos recolectados y, en ocasiones, restos de pescado fermentado. Durante días no se suministraban alimentos, mientras el acceso al agua era racionado a niveles mínimos. Los carceleros, por contraste, recibían raciones estables, lo que permitía medir el deterioro físico del prisionero como variable controlada. Las consecuencias fueron previsibles: disentería, fiebre tifoidea, beriberi, escorbuto, infecciones necrosantes y malaria sin tratamiento alguno. En muchas instalaciones no se registraban bajas médicas porque los muertos eran enterrados sin documentación ni ceremonia. El aislamiento psicológico era un componente fundamental del sistema. Los prisioneros eran separados entre sí, privados de toda información exterior y mantenidos en silencio obligatorio. El contacto humano era restringido exclusivamente a los interrogatorios. La incertidumbre sobre el destino propio y el de otros prisioneros generaba episodios de angustia extrema, insomnio prolongado, pérdida de noción temporal, alucinaciones auditivas y visuales y, en muchos casos, estados catatónicos. La ausencia de cualquier estímulo predecible, horarios, sonidos, interacciones, producía un colapso progresivo de la percepción individual. Las técnicas de quebrantamiento físico eran múltiples y adaptadas a objetivos específicos. Las jaulas de tigre, estructuras de bambú de 1 metro por 1 metro, impedían acostarse o ponerse de pie. Eran colocadas bajo el sol ecuatorial o expuestas a lluvias incesantes, provocando inflamación muscular, úlceras purulentas, pérdida de masa corporal, infecciones dérmicas y desorientación severa. Algunos prisioneros permanecían semanas en estas condiciones. Las palizas eran aplicadas con instrumentos diseñados para infligir dolor sin causar la muerte inmediata. Varas de bambú flexible, palos de madera endurecida por calor, culatas de fusiles AK-47.
Los golpes se dirigían sistemáticamente a costillas, rótulas, columna vertebral, nervios periféricos y órganos blandos. En casos documentados, los interrogadores alternaban sesiones de castigo con periodos breves de descanso para prolongar el dolor sin provocar pérdida de conciencia total. Otras técnicas incluían la suspensión por extremidades, una práctica que colgaba al prisionero de muñecas o tobillos durante 6, 12 o más horas. Esta posición provocaba dislocaciones múltiples, presión vascular, dolor neurológico intenso y parálisis temporal de extremidades. Las víctimas frecuentemente requerían asistencia para caminar durante días posteriores, siendo forzadas a hacerlo bajo amenaza de nuevas sesiones. La asfixia simulada, mediante vertido de agua por boca y nariz mientras la cabeza se cubría con tela húmeda, inducía sensación de ahogo inminente, activando reflejos de supervivencia en condiciones de contención absoluta. Se aplicaba en múltiples rondas hasta que el prisionero perdía el control de esfínteres o entraba en convulsión. Otra práctica ampliamente documentada fue el confinamiento en cajas de madera de 60 centímetros cúbicos, denominadas ataúdes vivientes. Los cautivos eran introducidos en posición fetal sin posibilidad de movimiento, permaneciendo así entre 24 y 72 horas. Estas sesiones inducían claustrofobia, privación sensorial, calambres extremos y, en varios casos, colapso psicológico completo. Los carceleros alternaban los episodios de tortura con manipulación emocional cuidadosamente planificada. Durante algunos días proporcionaban alimento adicional, permitían baños breves o simulaban gestos de amabilidad. En estas fases prometían liberación, ofrecían contacto con familiares o aceptaban cartas hacia el exterior que luego eran destruidas. El propósito era crear una relación de dependencia emocional que debilitara aún más la resistencia interna del prisionero. La alternancia entre sadismo y compasión calculada formaba parte del diseño general del sistema. Los prisioneros considerados de interés militar o propagandístico eran sometidos a interrogatorios constantes con presión para firmar declaraciones falsas. En muchos casos, se les forzaba a escribir confesiones autoinculpatorias en las que declaraban crímenes de guerra, traición política o colaboración con imperialistas. Algunos eran filmados o grabados leyendo estas confesiones, que luego se transmitían por Radio Hanoi o se mostraban a delegaciones internacionales como prueba de arrepentimiento. La mayoría de estas declaraciones eran redactadas por los interrogadores y leídas bajo amenaza directa. Los cautivos vietnamitas provenientes del sur, clasificados como traidores a la patria o burgueses revisionistas, recibían el trato más severo. Se les consideraba apóstatas ideológicos y se les negaba cualquier posibilidad de redención. Sus interrogatorios eran más violentos, sus condiciones de detención más degradantes, y sus muertes no eran reportadas. En varios testimonios, se señala que algunos de sus cuerpos fueron utilizados para ensayo de técnicas nuevas, como prolongación del encierro en ataúdes, aplicación de venenos naturales en heridas abiertas o exposición continua a insectos carroñeros sin protección. El caso más documentado en fuentes occidentales fue el del oficial estadounidense James Nicholas Rowe, capturado en 1963 y mantenido en cautiverio durante 5 años. Fue encadenado, confinado en jaulas de bambú, privado de contacto humano durante meses y sometido a interrogatorios diarios. La presión constante para que firmara declaraciones políticas contra Estados Unidos no logró doblegarlo. Escapó en 1968 tras asesinar a un guardia con un machete y logró llegar a una zona aliada, donde fue rescatado por helicóptero. Su libro, 5 Years to Freedom, se convirtió en uno de los testimonios más detallados sobre el sistema carcelario clandestino del Vietcong. Otros prisioneros, menos conocidos, fueron obligados a participar en grabaciones falsas para simular buen trato o confesar crímenes inventados. Ocasionalmente, los prisioneros eran presentados a delegaciones internacionales o periodistas extranjeros, pero solo después de ser alimentados, aseados y aleccionados durante varios días. Estas visitas eran cuidadosamente escenificadas como parte de una campaña de contrainformación. El sistema carcelario clandestino del Vietcong operaba como una guerra paralela, donde el combate no se libraba con armas, sino con hambre, aislamiento, manipulación y destrucción mental administrada con meticulosidad.
Las técnicas utilizadas fueron registradas en manuales internos, traducidas a diversos idiomas y compartidas con aliados revolucionarios de otras regiones. No se trató de instalaciones improvisadas, sino de estructuras móviles organizadas según protocolos operativos que priorizaban movilidad, invisibilidad, control total y explotación progresiva del cautivo. Las decisiones sobre mantener, trasladar, ejecutar o liberar a un prisionero eran tomadas por comités políticos en función de su valor estratégico o simbólico. El tratamiento de cada prisionero respondía a una lógica de utilidad, como fuente de información, material de propaganda, castigo ejemplar o práctica experimental. Hue, purga ideológica en la ciudad imperial. La masacre de Hue durante la ofensiva del Tet transformó la ciudad más bella de Vietnam en escenario de una operación de limpieza ideológica que eliminó entre 2.800 y 6.000 civiles en apenas 26 días. Esta purga no fue un exceso emocional de combatientes exaltados ni un daño colateral de la guerra urbana. Fue ingeniería social revolucionaria ejecutada con precisión burocrática, planificada con meses, o incluso años, de anticipación por el aparato comunista. El 30 de enero de 1968, más de 80.000 combatientes comunistas atacaron simultáneamente más de 100 ciudades survietnamitas durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La ofensiva del Tet buscaba provocar un levantamiento popular generalizado y demostrar que ningún rincón de Vietnam del Sur estaba a salvo, ni siquiera bajo protección estadounidense. Hue, antigua capital imperial, ciudad universitaria y centro espiritual del país, representaba un objetivo de máximo valor simbólico cuya conquista tendría resonancia nacional e internacional. En la madrugada del 31 de enero, fuerzas combinadas del Vietcong y tropas regulares norvietnamitas penetraron las defensas tras un asalto coordinado que había requerido meses de preparación logística. Tomaron control de la ciudadela imperial, numerosos edificios administrativos y gran parte del casco urbano. Pero la operación militar no era el fin, era el comienzo. El objetivo no era únicamente tomar Hue, sino transformarla en un modelo de ciudad liberada bajo control revolucionario, demostrando la viabilidad del proyecto comunista no solo en términos militares, sino también administrativos y sociales. Esta transformación requería la eliminación física de todas las clases sociales que pudieran resistir la construcción del nuevo orden. La presencia de funcionarios, intelectuales, religiosos, maestros, empresarios y militares locales era vista como una amenaza estructural al avance del comunismo. Por ello, los invasores no actuaron de manera improvisada. Operaban con listas negras compiladas durante años por células clandestinas del Vietcong, que habían infiltrado discretamente los barrios de Hue mucho antes de 1968. Estos listados contenían nombres completos, direcciones, cargos ocupados, afiliaciones religiosas y vínculos familiares de todos aquellos considerados enemigos del pueblo. Una vez asegurado el control militar de las zonas clave, comandos especializados comenzaron redadas sistemáticas casa por casa, guiándose por los inventarios precompilados. No se trataba de arrestos indiscriminados, sino de una eliminación metódica. Soldados llegaban con documentos, leían nombres específicos y se llevaban a las personas sin permitir despedidas. En barrios habitados por funcionarios y profesionales, más del 80% de los residentes adultos desaparecieron durante las primeras 72 horas. Los métodos de ejecución variaban según el estatus simbólico de las víctimas. Para figuras públicas, disparos en la nuca con pistolas Tokarev o fusiles AK-47 eran comunes. Los cuerpos aparecían atados con alambre oxidado, con heridas precisas y signos de ejecución planificada. Víctimas consideradas ideológicamente peligrosas, religiosos, intelectuales, opositores políticos, eran transportadas fuera del centro urbano y ejecutadas en fosas comunes cavadas en los márgenes del río Perfume, campos agrícolas o cementerios abandonados. Algunas fueron enterradas vivas tras ser obligadas a excavar sus propias tumbas, una práctica usada deliberadamente para provocar terror ritualizado y humillación política antes de la muerte. En Phu Cam, Dam Chan, Bai Dao y la pagoda Tu Dam se establecieron centros improvisados de procesamiento, donde las ejecuciones masivas se realizaban las 24 horas.
Las víctimas eran agrupadas en lotes de 20 a 50 personas y asesinadas en intervalos regulares. Oficiales de policía, exmilitares y políticos locales fueron sometidos a torturas prolongadas antes de ser ejecutados. Costillas fracturadas, cráneos aplastados con martillos, uñas arrancadas, dedos amputados, quemaduras con cigarrillos o ácido. Todo formaba parte de un mecanismo cuyo objetivo no era simplemente matar, sino quebrar a la ciudad como estructura de poder simbólico y reemplazarla con una nueva arquitectura revolucionaria. La magnitud de la purga se reveló tras la recuperación de Hue por fuerzas survietnamitas y estadounidenses el 24 de febrero. En las semanas siguientes, patrullas y equipos de rescate comenzaron a hallar fosas comunes en bosques, jardines escolares, riberas del río y patios de templos. La pagoda Tudam contenía más de 150 cuerpos de monjes, mujeres y niños. En Dam Chan y el río Perfume, más de 300 cadáveres atados en grupos familiares fueron exhumados. La escuela Jia Hoi, utilizada como centro de interrogatorio y ejecución, tenía cuerpos enterrados directamente en su patio. La densidad de cadáveres fue tan extrema que se requirió maquinaria pesada para remover la tierra compactada. El calor tropical y la humedad aceleraron la descomposición, haciendo imposible el reconocimiento facial. La identificación debió realizarse por ropas, efectos personales, registros dentales o tatuajes religiosos. Las excavaciones revelaron patrones de ejecución sistemática, víctimas alineadas, posiciones corporales repetidas, heridas en las mismas zonas anatómicas, sogas idénticas y disposiciones que evidenciaban procedimientos logísticos estandarizados. Para los ejecutores, las víctimas no eran civiles inocentes, sino enemigos de clase. Eran traidores al pueblo, residuos feudales o agentes de la burguesía imperialista. Documentos internos capturados durante la retirada comunista justificaban la masacre como eliminación del aparato opresor feudal burgués, paso necesario para implantar un modelo de socialismo científico. Desde esa lógica no se trataba de crímenes, sino de purificación política. Sin embargo, la brutalidad extrema, la ausencia de procedimientos legales y el asesinato de mujeres, niños y religiosos contradecían abiertamente cualquier justificación según normas internacionales de conflicto. El impacto psicológico en los supervivientes fue devastador. Familias enteras fueron exterminadas. Comunidades tradicionales perdieron a sus maestros, médicos y guías espirituales. La élite cultural y educativa de la ciudad quedó diezmada. La desconfianza, el miedo y el silencio se convirtieron en normas de conducta. Durante años, los habitantes de Hue evitaron hablar del evento, incluso entre ellos. Muchos asumieron comportamientos de invisibilidad social, evitar la política, no sobresalir, no opinar. El trauma colectivo de febrero de 1968 redefinió la relación de los ciudadanos con el poder, la ideología y la memoria. A nivel internacional, la masacre alteró profundamente la percepción del conflicto. Aunque militarmente el Tet fue contenido por Estados Unidos, su impacto psicológico fue catastrófico. Las imágenes de combates callejeros, cadáveres amontonados y testimonios de fosas comunes erosionaron el apoyo del público estadounidense a la guerra. Reportajes televisivos, artículos de prensa y fotografías de Hue circularon por el mundo. Las agencias de inteligencia y delegaciones diplomáticas presentaron pruebas ante la ONU. Para Saigón y Washington, Hue se convirtió en símbolo de la brutalidad comunista. Para millones de espectadores, marcó el inicio del desencanto con la viabilidad de la intervención en Vietnam. El Partido Comunista Vietnamita, sin embargo, nunca reconoció la masacre. Tras la reunificación de 1975, la narrativa oficial negó sistemáticamente los hechos o los presentó como invención propagandística del enemigo. Los archivos fueron clasificados, las listas de víctimas censuradas. No existen monumentos oficiales. Las familias supervivientes fueron silenciadas mediante vigilancia, amenazas y marginación. La educación pública omitió cualquier mención al episodio, y las investigaciones académicas fueron prohibidas por considerarse actividades contrarrevolucionarias. Hue no fue un exceso de guerra ni una desviación de la norma. Fue una operación premeditada, racional y cuidadosamente ejecutada.
Una purga ideológica cuyo objetivo era eliminar en menos de un mes a toda una generación de líderes, reemplazar estructuras tradicionales por organizaciones comunistas y demostrar que el socialismo revolucionario no requería el consenso de los gobernados, sino su sumisión total. Durante 26 días, la ciudad imperial fue convertida en laboratorio de reingeniería social mediante el asesinato. Infancia robada, la militarización forzosa de menores. Para miles de niños vietnamitas, la guerra no fue observada desde la distancia, sino una realidad que los arrancó de sus hogares y los transformó en instrumentos desechables de guerra revolucionaria. El Vietcong utilizó menores como combatientes, espías, saboteadores, terroristas suicidas y ejecutores, implementando estas prácticas con planificación institucional y sin consideración por convenios sobre protección infantil. Los secuestros nocturnos se convirtieron en una pesadilla recurrente en comunidades campesinas del sur. Comandos especializados ejecutaban incursiones dirigidas contra niños de entre 10 y 15 años, seleccionados tras estudios previos sobre fortaleza física, lealtades familiares y vulnerabilidad socioeconómica. Estas operaciones no eran aleatorias, requerían inteligencia detallada sobre composición familiar, rutinas domésticas, ausencias paternas y distancia de patrullas del Ejército de la República de Vietnam. Algunos comandos operaban con listas, elaboradas a partir de informantes locales o registros comunales obtenidos mediante infiltración. Los comandos llegaban en silencio absoluto, rodeaban viviendas seleccionadas y extraían a los niños con eficiencia militar. Padres que intentaban resistirse eran golpeados o ejecutados frente a sus familias como escarmiento público. Madres eran forzadas a entregar personalmente a sus hijos bajo amenaza de incendiar toda la aldea. En varios casos documentados, los secuestradores dejaban advertencias escritas o símbolos en las paredes para desalentar represalias o denuncias. Muchos niños despertaron encadenados en la selva, sin comprender cómo ni por qué habían sido llevados. Según documentos de la CIA desclasificados en 1969, en algunas provincias del delta del Mekong, hasta el 15% de los combatientes del Vietcong eran menores de 16 años. En unidades especializadas en sabotaje o reconocimiento, el porcentaje ascendía al 30% debido a las ventajas tácticas del uso de niños: baja estatura, facilidad de desplazamiento, invisibilidad social y maleabilidad psicológica. Informes internos de inteligencia identificaron patrones similares en regiones montañosas de Tai Nguyen, donde los menores eran utilizados como guías, portadores y centinelas. Los menores capturados eran transportados a campamentos alejados, establecidos en áreas de difícil acceso entre selvas densas o cordilleras. En estos sitios comenzaba un proceso sistemático de transformación psicológica diseñado para eliminar toda identidad previa. La primera fase era el aislamiento. Se les prohibía usar sus nombres reales, mencionar a sus familias o hablar de su vida anterior. Cualquier intento de recordar el pasado era reprimido con golpizas, privación de alimentos o encierros en fosas cubiertas. La despersonalización era el primer objetivo de los instructores. El adoctrinamiento ideológico comenzaba de inmediato. Entre 6 y 12 horas diarias se dedicaban a educación política basada en textos marxistas adaptados, lecturas seleccionadas sobre historia revolucionaria vietnamita y sesiones de memorización colectiva de consignas. A los niños se les inculcaba que sus padres eran traidores y colaboraban con el enemigo, que sus aldeas eran centros de corrupción burguesa y que el Frente Nacional de Liberación era su única familia legítima. Se reforzaba la idea de que morir por la revolución era el destino más honorable. El entrenamiento militar era simultáneo y brutal. Los menores corrían descalzos por senderos plagados de trampas, cargando réplicas de AK-47 hasta que dominaban su peso. Se arrastraban entre alambradas, cruzaban zonas minadas reales durante ejercicios nocturnos y practicaban el asesinato silencioso con cuchillos de bambú. Aprendían a ensamblar explosivos artesanales, fabricar minas con latas y cables, disparar con puntería a corta y media distancia y ejecutar emboscadas con señalizaciones codificadas. Nguyen Van Hung, ex niño soldado que sobrevivió, relató: «El primer día me golpearon por preguntar por mi madre. El segundo día me dijeron que mi padre era traidor. El tercero ya no tenía lágrimas para llorar ni recuerdos para recordar.
Su testimonio es uno entre decenas recogidos por investigadores años después del conflicto. Los niños eran clasificados según edad, complexión y capacidades mentales. Los más pequeños eran destinados a tareas de mensajería. Cruzaban líneas enemigas llevando información codificada memorizada sin portar documentos ni armas. Otros fingían mendigar en aldeas controladas por el gobierno, observando patrones de patrullaje, estructuras defensivas y cambios logísticos. Su aspecto infantil servía como camuflaje natural en un entorno hipervigilado. En combate, los menores eran utilizados como saboteadores. Se les asignaba la colocación de cargas explosivas en puentes, senderos estratégicos y depósitos de municiones. Algunos se especializaban como francotiradores, disparando desde copas de árboles donde su bajo peso les permitía alcanzar alturas inalcanzables para adultos. El entrenamiento incluía técnicas para mimetizarse con el entorno, alterar ritmos de respiración y actuar como elementos inmóviles durante horas. Una de las funciones más extremas fue su uso como terroristas suicidas. En operaciones documentadas, niños eran enviados a puestos militares enemigos con explosivos ocultos en cestas, ropas o animales de carga. En Quangai, en 1969, una niña de 11 años se acercó a un destacamento con una cesta de frutas. El explosivo C-4 oculto fue detonado por control remoto, matando a 5 soldados y a la niña. Testigos informaron que había sido secuestrada 3 semanas antes y adoctrinada para creer que su sacrificio salvaría a Vietnam del Sur. El adoctrinamiento culminaba cuando los menores eran obligados a ejecutar prisioneros para demostrar lealtad. La negativa implicaba castigo inmediato, palizas, encierro o presenciar la ejecución de otro niño. Una vez que mataban, quedaban atrapados en un círculo cerrado. No podían regresar a sus hogares porque eran asesinos, no podían desertar porque sabían demasiado, y no podían entregarse porque serían considerados combatientes enemigos. Esta lógica estructural convertía a los niños en piezas funcionales sin salida. Estadísticas internas estimaban que aproximadamente el 60% moría en combate durante los primeros 2 años. Otro 25% era ejecutado por oficiales por intento de fuga, insubordinación o bajo rendimiento. Solo un 15% sobrevivía hasta el final del conflicto. Muchos de los supervivientes sufrían secuelas físicas graves, heridas mal curadas, pérdida de extremidades, infecciones crónicas. En cuanto a su estado psicológico, informes posteriores documentaron casos recurrentes de ansiedad, episodios violentos, insomnio severo y comportamiento disociativo. Jun, uno de los pocos que regresó a su aldea, contó: «Tenía 13 cuando me obligaron a disparar a un hombre arrodillado que lloraba. No dormí normalmente por meses. Cuando volví, mi madre no me reconoció. El niño que conocía había desaparecido». La guerra produjo decenas de miles de huérfanos que fueron reclutados como última opción de supervivencia. Sin padres, sin alimento y sin refugio, estos menores eran considerados material ideal para las campañas de reclutamiento. Los comandos se presentaban como salvadores, ofrecían comida, pertenencia y un propósito. En realidad, los convertían en combatientes rotativos. Durante años, estos niños vivieron bajo constantes desplazamientos, asumiendo nuevas identidades cada temporada, sin escolarización ni contacto estable con ningún adulto ajeno a la estructura militar. Se documentaron manuales específicos para el uso de menores en la lucha armada. En un texto capturado en 1970, titulado «Reclutamiento de combatientes juveniles», se establecía: los elementos juveniles poseen ventajas operativas debido a su capacidad de infiltración, su obediencia superior y su adaptabilidad. Su entrenamiento debe priorizar la eliminación de vínculos emocionales con estructuras familiares previas. En campamentos del Vietcong, los menores eran trasladados por lotes, registrados con nuevos nombres y asignados a compañías según aptitudes. Las tasas de rotación eran altas. Quienes sobrevivían una campaña eran reasignados a otra zona. Rara vez permanecían más de 6 meses en el mismo grupo. Esta movilidad constante impedía la formación de lazos duraderos y dificultaba cualquier intento de solidaridad o resistencia interna. Los nombres de los menores no eran registrados oficialmente. Sus muertes no aparecían en informes. Sus restos, cuando eran recuperados, se enterraban sin identificación.
No figuraban en listas conmemorativas, no recibían honores y sus historias se perdían entre las cifras de bajas generales. Eran reemplazables, funcionales, temporales. La utilización sistemática de menores por parte del Vietcong no fue improvisada ni secundaria. Formó parte integral de una estrategia que concebía la infancia no como etapa a proteger, sino como recurso a modelar, movilizar y sacrificar. El objetivo no era únicamente sumar combatientes, sino formar una generación armada desde la base, sin pasado que recordar ni futuro que esperar fuera del conflicto. El paisaje como arma, terror ambiental y escudos humanos. El Vietcong logró una transformación radical del entorno vietnamita, convirtiendo selvas, campos y senderos en un ecosistema letal donde cada elemento natural se transformó en fuente potencial de muerte súbita. Esta estrategia trascendía el sabotaje militar para convertirse en guerra psicológica total que hizo del caminar un acto potencialmente mortal. Las trampas de púas envenenadas representaron la manifestación más extendida de esta filosofía. Estacas de bambú cortadas en ángulos específicos y endurecidas al fuego se clavaban en fosas disimuladas con vegetación natural. Pero su letalidad se amplificaba mediante sustancias tóxicas, excremento humano, sangre putrefacta, venenos vegetales y químicos robados que garantizaban infecciones mortales incluso en heridas superficiales. El diseño no buscaba muerte instantánea, sino heridas incapacitantes que requirieran evacuación costosa y tuvieran efectos demoralizadores máximos. Un soldado con estaca envenenada atravesando su pie se convertía en lección de terror que afectaba psicológicamente a decenas de compañeros. Se distribuían estratégicamente en cuellos de botella, proximidades de fuentes de agua y rutas de evacuación. Algunos eran deliberadamente visibles para crear ansiedad, otros permanecían ocultos para mantener amenaza impredecible. Informes estadounidenses de 1968 establecieron que el 10% de bajas en ciertas unidades resultaron de trampas punji, no de fuego enemigo. Las minas artesanales utilizaban materiales reciclados de bombas no detonadas, creando ciclo perverso donde armamento enemigo se convertía en munición propia. Se camuflaban en latas, juguetes, herramientas agrícolas, incluso cadáveres de animales. La granada en lata aseguraba una granada sin pasador dentro de contenedor mediante alambre conectado a cable trampa. Al tocarla, explotaba a nivel del torso, maximizando daño en órganos vitales. En Quang Tri, un batallón de Marines perdió 23 hombres en una jornada debido a cadena de trampas interconectadas que se extendía 2 kilómetros. Esta técnica requería conocimiento ingenieril avanzado y coordinación precisa que evidenciaba sofisticación del programa de sabotaje. A diferencia de guerra convencional, el Vietcong priorizaba heridas incapacitantes permanentes que maximizaran costo humano y logístico. Un soldado herido necesitaba múltiples compañeros para transporte, helicópteros de evacuación, cirujanos especializados y meses de tratamiento. Las trampas se diseñaban para arrancar extremidades, mutilar genitales, perforar vientres sin dañar órganos vitales inmediatamente, causando discapacidad permanente. Muchas incluían mecanismos de resorte que lanzaban proyectiles múltiples contra rostros y ojos, causando ceguera y desfiguración que perseguiría a supervivientes durante décadas. Los soldados desarrollaron paranoia colectiva, conscientes de que cada paso podía significar mutilación facial o heridas genitales que destruirían sus vidas reproductivas. El Manual de Guerra de Guerrillas, capturado en 1967, contenía instrucciones para 52 tipos de trampas, clasificadas según terreno, objetivo táctico, tipo de herida deseada y materiales disponibles. Incluía secciones sobre psicología del miedo, ingeniería de explosivos caseros y técnicas de camuflaje que convertían trampas letales en elementos indistinguibles del paisaje natural. William B. Holden, herido en 1969, describió: «Sentí el crujido horrible del hueso fracturándose contra bambú endurecido. Mi tibia estaba atravesada por una punta que goteaba sustancia oscura que después supe era excremento mezclado con veneno vegetal. No había enemigos disparando, solo silencio absoluto. Comprendí que la jungla misma se había convertido en mi enemigo». El médico Raymond A. Harris relató una escena de 1970. Un soldado pisó una mina oculta en un melón artificial.
Cuando llegamos, ya no tenía rostro reconocible, solo carne desgarrada y ojos que lloraban sangre. Lo primero que articuló fue suplicarnos que lo matáramos. En aldeas bajo control total del Vietcong, civiles funcionaban como componentes activos del arsenal táctico. Durante enfrentamientos, comandantes colocaban sistemáticamente niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos delante de posiciones defensivas, creando escudos humanos que impedían a tropas estadounidenses o survietnamitas disparar sin violar reglas internacionales. Esta táctica explotaba la superioridad moral de fuerzas occidentales entrenadas para minimizar bajas civiles, contrastando con disposición comunista de sacrificar poblaciones enteras para ventajas militares temporales. Los guerrilleros sabían que soldados estadounidenses vacilarían antes de disparar donde civiles eran visibles, proporcionando segundos cruciales de ventaja táctica. En emboscadas planificadas, los primeros en aparecer eran campesinos desarmados empujados hacia líneas enemigas, mientras francotiradores esperaban ocultos. Las reglas estadounidenses prohibían disparar contra civiles, creando ventanas de vulnerabilidad que se explotaban con precisión letal. Un oficial surcoreano en Kwangnam documentó cómo poblaciones completas eran encadenadas y obligadas a caminar delante de columnas blindadas durante movimientos que anticipaban emboscadas con minas antitanque. Civiles que intentaban escapar eran ejecutados inmediatamente como advertencia. El uso como detectores humanos de explosivos representó una práctica especialmente cruel. En áreas con sospecha de minas, comandos obligaban a grupos de aldeanos, incluyendo familias con niños, a caminar en filas sobre senderos peligrosos. Esta técnica detectaba explosivos enemigos sin arriesgar combatientes entrenados, aterrorizaba a otras poblaciones y proporcionaba rutas seguras para tropas posteriores. Los supervivientes eran marcados como potenciales informantes si revelaban información y obligados a repetir la función en nuevas operaciones. Esta práctica convertía familias campesinas en detectores humanos, obligándolas a limpiar campos minados con sus cuerpos para proteger fuerzas que los habían secuestrado. Las emboscadas del Vietcong se convirtieron en representaciones teatrales del terror absoluto. Se iniciaban con explosión distante que servía como señal para lluvia simultánea de disparos desde posiciones ocultas preparadas durante semanas. Soldados que buscaban refugio activaban trampas preposicionadas en todos los sitios lógicos de cobertura: estacas bajo arbustos, granadas con cables en árboles caídos, fosas disimuladas detrás de rocas. En segundos, una patrulla organizada se transformaba en masa caótica de soldados heridos, gritos de agonía y pánico absoluto, mientras atacantes permanecían invisibles e inmunes a fuego de respuesta. Esta disparidad entre capacidad de causar daño y vulnerabilidad al contraataque creaba sensación de impotencia que quebrantaba moral militar más efectivamente que cualquier derrota convencional. Generaban efectos psicológicos duraderos, desconfianza paranoica entre soldados, miedo patológico a moverse por terreno desconocido y colapso de cohesión que requería semanas de terapia o rotación completa fuera de combate. El terror ambiental demostró cómo una fuerza inferior en armamento convencional podía neutralizar ventajas tecnológicas de ejércitos modernos mediante crueldad calculada, conocimiento superior del terreno y disposición absoluta a sacrificar vidas humanas para objetivos políticos. Esta transformación del paisaje en ecosistema de muerte representó innovación táctica que influyó conflictos posteriores, donde grupos insurgentes adoptaron métodos similares: terror ambiental, escudos humanos y conversión de poblaciones civiles en instrumentos tácticos desechables para enfrentar fuerzas militares superiores. La memoria secuestrada, mito heroico versus verdad enterrada. En la Vietnam reunificada tras 1975, el Vietcong conquistó no solo la victoria militar, sino el territorio infinitamente más estratégico de la memoria histórica nacional. Mientras sus crímenes han sido exhaustivamente documentados por testigos, investigadores y archivos internacionales, dentro de Vietnam, el Frente Nacional de Liberación permanece consagrado como símbolo inmaculado de resistencia heroica. El Partido Comunista ha construido una narrativa hegemónica que glorifica al Vietcong como encarnación del heroísmo campesino y fuerza liberadora que rescató al país del imperialismo.
Esta mitología presenta a guerrilleros como figuras casi sobrenaturales que lucharon con pureza moral absoluta, utilizando únicamente métodos justificados por la nobleza anticolonial. En museos oficiales de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, las exposiciones destacan exclusivamente aspectos heroicos de la lucha popular, omitiendo cualquier referencia a métodos para controlar, terrorizar y asesinar poblaciones civiles. Los dioramas muestran guerrilleros rescatando aldeanos, distribuyendo alimentos, enseñando a leer y defendiendo comunidades. No existe mención de purgas, niños soldados, campos de tortura o aspectos problemáticos del accionar del FNL. Los libros educativos presentan al Vietcong como componente integral del Frente Patriótico, sin reconocimiento de métodos controvertidos. Se enseña que todos los actos comunistas fueron necesarios y moralmente superiores, justificados por la liberación nacional. Las víctimas survietnamitas son retratadas como colaboradores imperialistas o excluidas completamente. El control estatal de medios y censura de Internet garantizan supresión de narrativas alternativas. Periodistas que han investigado aspectos controvertidos enfrentaron intimidación, pérdida de licencias y presión económica que los obligó a abandonar investigaciones o emigrar. Académicos que realizaron investigaciones críticas experimentaron cancelación de proyectos, negación de permisos de archivo y despidos justificados por actividad antiestatal. El Museo de los Vestigios de la Guerra ejemplifica esta manipulación. Exhibe detalladamente atrocidades estadounidenses: My Lai, Napalm, Agente Naranja, torturas en prisiones survietnamitas. Sin embargo, no contiene una sola mención de víctimas del Vietcong, ejecuciones comunistas, niños soldados, campos de tortura, escudos humanos o críticas al FNL. Esta exhibición unilateral crea narrativa distorsionada donde solo un bando cometió crímenes mientras el otro operó con pureza moral. Los textos educativos omiten análisis crítico del movimiento comunista. Entrevistas con profesores revelan instrucciones explícitas de evitar discusiones controvertidas. Cuando estudiantes plantean preguntas incómodas, son entrenados para responder que se trata de rumores maliciosos, propaganda imperialista o mentiras de elementos reaccionarios. El acceso a información alternativa permanece controlado mediante filtrado que bloquea búsquedas sobre términos sensibles. Búsquedas sobre masacre de Hue, crímenes Vietcong, niños soldados Vietnam, devuelven resultados filtrados que excluyen fuentes críticas. Las redes sociales operan bajo supervisión de algoritmos que detectan y eliminan contenido subversivo. Usuarios que comparten testimonios de víctimas enfrentan advertencias, suspensiones e investigación policial. Tras la victoria, cientos de miles de civiles, funcionarios y militares enfrentaron persecución diseñada para eliminar memoria institucional alternativa. 200.000 fueron enviados a campos de reeducación donde pasaron periodos desde meses hasta décadas bajo privación extrema y adoctrinamiento intensivo. Estos campos funcionaron como instituciones de destrucción cultural donde se intentó borrar identidad, memoria y lealtades previas. Otros optaron por exilio marítimo en los Boat People, enfrentando tormentas, piratería, hambre y mortalidad del 50% en algunas rutas, prefiriendo estos riesgos antes que permanecer bajo el régimen. Quienes permanecieron fueron sometidos a silencio forzoso. Hablar de ejecuciones presenciadas, torturas sufridas o familiares asesinados podía resultar en vigilancia permanente, exclusión laboral, negación de servicios y reclusión. Las familias de víctimas aprendieron a mantener memorias en silencio absoluto, transmitiendo historias traumáticas únicamente en susurros privados mientras públicamente expresaban apoyo entusiasta al régimen. Esta esquizofrenia cultural creó sociedad donde memoria oficial y experiencia vivida existían en universos paralelos desconectados. En el exilio, especialmente en comunidades de Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá, la memoria se mantuvo viva mediante instituciones alternativas: museos comunitarios, centros de documentación, organizaciones de derechos humanos y archivos orales donde sobrevivientes podían relatar experiencias sin represalias. Sin embargo, estas voces permanecían aisladas de la sociedad vietnamita, creando división entre memoria preservada en diáspora y silencio impuesto internamente. La comparación entre tratamiento de My Lai y Hue revela la naturaleza selectiva de la justicia histórica.
My Lai ha sido objeto de investigaciones exhaustivas, documentales, libros, monumentos, disculpas oficiales estadounidenses y enseñanza en escuelas militares como ejemplo de comportamiento criminal. Oficiales fueron sometidos a juicios públicos, periodistas ganaron premios por exponerlo y se convirtió en símbolo global de excesos militares estadounidenses. En contraste absoluto, Hue permanece desconocida fuera de círculos académicos y es negada por Vietnam. No existen monumentos oficiales, investigaciones han sido prohibidas, no hay disculpas institucionales, familias han sido silenciadas y el tema está excluido de educación pública. Esta disparidad ilustra cómo el control de narrativas históricas depende del poder político contemporáneo más que de evidencia factual o gravedad moral. Estados Unidos, como democracia con medios independientes, no pudo suprimir My Lai indefinidamente. Vietnam, como Estado autoritario con control total de medios e instituciones, ha mantenido silencio casi absoluto sobre Hue durante 5 décadas. Archivos desclasificados desde los 90 por CIA, Departamento de Estado y organizaciones internacionales han proporcionado documentación extensa sobre el aparato represivo del Vietcong, informes sobre purgas, listas negras, campos secretos, métodos de tortura y reclutamiento forzoso. También han emergido entrevistas con excombatientes arrepentidos como la publicada por Asia Times en 2007, donde un excomandante confesó: «Fuimos entrenados para eliminar sin hesitación. El pueblo era enemigo si no nos seguía incondicionalmente. Hoy nadie quiere recordar lo que realmente hicimos». Sin embargo, esta documentación no circula en Vietnam y distribuirla es clasificado como actividad subversiva penalizada con hasta 20 años de prisión bajo leyes de seguridad nacional. En ciudades como Westminster, Melbourne, París y Montreal, la diáspora ha construido infraestructura memorial alternativa, altares conmemorativos, centros culturales y archivos históricos dedicados a preservar memoria de los olvidados. Organizaciones como Boat People SOS, Vietnamese American Heritage Foundation y South Vietnamese Historical Society trabajan para recuperar documentos, grabar testimonios de sobrevivientes que envejecen y enseñar historia censurada a nuevas generaciones. La memoria de Hue, niños soldados, prisiones clandestinas y familias exterminadas permanece viva únicamente en estos espacios marginales, esperando el momento histórico para reclamar su lugar en el relato nacional vietnamita. El silencio que envuelve los crímenes del Vietcong no es accidente, sino proyecto deliberado del Estado vietnamita para borrar historia incómoda y construir mito nacionalista que no resiste escrutinio factual. Este proyecto ha logrado éxito extraordinario dentro de Vietnam, donde generaciones crecieron ignorantes de aspectos fundamentales de su historia nacional. Sin embargo, la verdad histórica posee persistencia que trasciende poder político temporal. La memoria auténtica sobrevive en susurros de ancianos que presenciaron eventos, archivos de organizaciones internacionales, testimonios preservados en democracias y voces del exilio que se niegan a permitir que la verdad desaparezca bajo propaganda estatal. El Vietcong no fue exclusivamente ejército de campesinos heroicos luchando por independencia. Fue simultáneamente aparato sofisticado de represión ideológica, adoctrinamiento, terror político y eliminación física de elementos que pudieran obstaculizar construcción del Estado totalitario que Vietnam se convirtió tras 1975. Si la historia completa debe ser contada con honestidad intelectual y respeto por todas las víctimas, debe incluir este lado oscuro que gobiernos, académicos, medios y organizaciones internacionales aún se niegan a examinar con la intensidad dedicada a crímenes occidentales del mismo período. Solo cuando ambos lados reciban reconocimiento equivalente, cuando todas las víctimas sean honradas independientemente de filiación política y cuando la verdad complete triunfe sobre conveniencia ideológica, Vietnam podrá reconciliarse con su pasado y construir futuro basado en justicia, memoria y dignidad humana universal.